estaba fuera de la realidad. Este presupuesto 2026 iba a ser aprobado en el Senado, más allá de las telenovelas que hacen de pelearse en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, que antes se peleaban por la ley de financiamiento, que la puso el gobierno justamente para que discutan sobre eso, pero no le importaba aprobar el presupuesto, porque así se lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, que tengan por lo menos un presupuesto para dar el marco de legalidad, lo que venían haciendo durante 2 años el gobierno de Milei sin ley de presupuesto. Y bueno, ahí lo aprobaron, porque como estaba bien ya para Milei, está subestimado, por consiguiente todo el dinero que venga además, el gobierno de Milei va a hacer lo que quiera con ese dinero. Y como no puede ser de otra forma, nuestros senadores nacionales siempre traicionando a Salta, así como diputados nacionales tenemos senadores nacionales como Orozco, como Guzmán Coraita y como la propia Rollón, que lamentablemente, bueno, votaron en contra de los salteños. Más allá que se dice, bueno, por una cuestión institucional y todo el versito, lo otro, bueno, realmente libertarios están a favor. Todos son libertarios, los tres, no hay que algunos más por otro partido por engañar a la gente. Ahora el que haya querido engañarse, los que votaron al Ponchito y bueno, y se engañaron, este es el peronismo u otra cosa, bueno, se engañaron, ¿no? Porque esto no era así, ya era sabido de ese momento, y bueno, ahora se confirmó. Y Rollón votó también, no solo vota todo el presupuesto, incluido el artículo 30. El artículo 30 controvertido porque le quita los fondos que por ley anteriores el gobierno nacional estaba obligado a derivar un 6% a educación, ¿no? Mínimo. Poco a poco iba aumentando, pasaron de un 2, un 3 y así llegaba un 6 por ley. Lo mismo también aparte de eso para apoyar las escuelas técnicas, también las universidades. Bueno, todo eso quedó en la nada, porque una ley deroga otra ley, así jurídicamente, y lo que se había aprobado como un logro, que el 6% para educación, quedó en la nada, y pusieron únicamente, era el 6% del Producto Bruto Interno, ¿no? No del presupuesto, sino del Producto Bruto Interno, es decir, lo que produce un país. Lamentablemente, bueno, también ciencia y tecnología también le hicieron recorte. Un país sin ciencia y tecnología no es nada, así como un país sin identidad no es nada, sin ciencia y tecnología tampoco lo es, ¿no? Así que también dejaron de lado ese objetivo que tenía el país de alcanzar el 1% del PBI para invertir en ciencia y tecnología, y por ende quedaron con una obligación mínima, un 0,8%, que no es nada, es decir, un recorte tremendo en la educación. Y era un artículo que estuvo en discusiones y hay mucha gente que en el gobierno o que en el Senado juega el jueguito de la falsa oposición, ¿no? Como manifestamos la columna pasada, que le pusimos el título ese, es una falsa oposición, totalmente, porque hacen el juego para la tribuna que se oponen, pero al final se pasa uno, dos, tres senadores peronistas se pasan para el otro lado y votan. Los diputados Moisés, que supuestamente era peronista de Jujuy, también se pasó para el otro lado y votó a favor de todo el presupuesto, incluido este recorte de materia educativa. Y bueno, iba a ser así. Por supuesto, no puede ser menos Rollón, que hacía campaña con la UNSA, de educación. Bueno, evidentemente son campañas nada más para engañar a la gente. La senadora nacional Rollón votó en contra, a favor, digamos, en contra de los salteños y a favor del presupuesto de Milei, incluido el recorte en educación, y lo mismo no podía ser otra forma la senadora Orozco y el senador Guzmán Coraita, ¿no? Realmente repudiable este tipo de voto que va en contra del país, con la excusa, el caso de Rollón, que bueno, que había que darle un presupuesto, que hay que defender la institución y por eso lo votaban, todo el versito de siempre, ¿no? Es lamentable este tipo de cuestiones, un gran prejuicio porque ahora
va a haber grandes recortes en educación, que ya lo venía haciendo Milei, o sea, al no tener presupuesto, no derivaba fondos en materia de educación, y por consiguiente, las escuelas se comienzan a caer y demás, ¿no? Y como la provincia no tiene recaudación propia, dependen de esto. Al no tener esto, bueno, seguiremos con este año también con las escuelas cayéndose a pedazos, con el peligro para los alumnos, lamentablemente. Si podemos ir a tercera placa, señor director, también está vinculada al tema nacional, y hablamos del tema del oro. El tema del oro realmente grave que mandó el gobierno de Milei, el Banco Central, que está conocido por Bausili, lo mandaron al exterior, también Caputo, por supuesto, pero no quieren informar dónde lo mandaron, cómo lo mandaron, en qué circunstancias, ¿no? Se habla de 4.900 millones de dólares en oro físico, realmente, o sea, en lingotes. Se piensa que están en Inglaterra, en Londres, porque ahí es donde se queda el oro. Los ingleses no tienen oro, pero se quedan con el oro del mundo como piratas que son. Se quedaron con el oro de Venezuela, con el oro de Libia y así. Aquí se los mandaron, pero no quieren informar a nadie, algo que es totalmente ilegal, por supuesto, porque estos son recursos públicos, no privados. ¿Por qué mandaron el oro? Si había un contrato, informaron al juez o a la Cámara en lo contencioso administrativo que no hay ningún contrato, es decir, mandaron un oro sin contrato, según ellos, algo que no puede suceder bajo ningún aspecto, porque no es un bien propio. Lo cierto es que, bueno, no informan a nadie, ni a la propia justicia o poder judicial, dónde está el oro del Banco Central. Así el oro de todo argentino, ¿no? Creo que evidentemente, bueno, el gobierno de Milei, como lo publiqué en alguna red social, es un gobierno impune. Un gobierno que puede hacer lo que se le canta la gana, hacer la estafa de Libra como lo hizo Milei, sin tener ningún tipo de consecuencia, porque en definitiva no es quien está al mando del país, ¿no? El que figura como presidente, pero arriba de Milei está el verdadero poder, quienes mandan realmente hoy en día como colonia, que es Argentina de Estados Unidos. Esa es la realidad. Entonces, por consiguiente, ningún juez se va a atrever a investigar a Milei. Si hubiese sido yo, por ejemplo, que mando el oro, ya estaría preso, ¿no? Evidentemente, porque es algo ilegal como se manejaron y mucho más un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, no informar dónde están los recursos públicos, que no son propios. Pero Milei puede hacer lo que se le canta la gana, se puede no cumplir las leyes, como hace con la ley de discapacidad, la ley de financiamiento universitario, no las cumple directamente, dice que él no la va a cumplir porque no tiene los recursos, y listo. O sea, un gobernante que hubiese hecho esto antes de no cumplir las leyes ya estaría juzgado, ¿no? Por lo menos sería un escándalo, pero no informar sobre el oro, no cumplir con las leyes aprobadas por el Congreso, hacer con el presupuesto lo que se le canta la gana. Realmente lo puede hacer no porque tenga un poder político fuerte, porque las elecciones tampoco le dieron un poder político fuerte. Tiene un tercio de los votos de la gente que piensa así como él, porque hubo mucha gente que no votó o votó en blanco. Y no pueden computarse eso a favor de Milei. Evidentemente, un 40% de los que votaron en una de las elecciones más bajas de votos de la historia. Pero más allá de eso, ¿por qué hace esto Milei? Porque realmente, bueno, está apoyado en el poder verdadero del país, que no es el pueblo, sino es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos es el que marca la agenda, el que dice que hay que aprobar, le dice tanto al oficialismo de Milei como a la oposición, o pseudo oposición de Unión por la Patria, peronismo, que también obedecen órdenes de Estados Unidos, o sea que estamos en lo peor de los mundos, ¿no? Porque esto es una colonia, así como puede uno ver Siria, que depende también de Estados Unidos,
Y así entre los grandes países se van cambiando el mandato y son colonias, aunque en el nombre, bueno, figuren, tengan bandera, nombre, autoridad y demás, que hay autoridades que no mandan en realidad, o sea, que figuran, como el caso del demente de Milei, que también se va a aumentar, ¿no es cierto?, los sueldos, no podían quedar. Vi una publicación también que decía que él estaba haciendo un gran sacrificio, que no se aumentaron los sueldos. Pero ¿para qué quiere sueldo Milei si tiene viajes gratis, ropa gratis, comida gratis? No sé qué habrá sido el destino de los perros que él tenía, pobres animales. Bueno, también habría que atender todas las mascotas que tenga. Es decir, ¿para qué quiere realmente tener un sueldo si con todo lo que tiene, custodia, además, vive como un millonario, evidentemente? Pero aún así, y cometieron la estafa de Libra, ¿no?, que hasta el día de hoy la justicia o el Poder Judicial en Argentina no avanzó nada, ni va a avanzar hasta que Milei deje de ser el presidente. Y bueno, entonces, en ese marco, Milei, bueno, se mueve en ese sentido, y aún así tampoco van a desaprovechar la oportunidad de aumentarse los sueldos, más que todo para los ministros, que también tienen una muy buena vida, tienen chofer, tienen auto, celulares pagos. Entonces, aún así, se van a aumentar el sueldo, pero sería bueno que se aumente el sueldo como viven los jubilados, ¿no?, del mismo monto. Si dice que los jubilados están bien, bueno, entonces con 380.000 pesos, 400.000, está bien. Deberían ganar eso, ¿no?, para dar el ejemplo. Ya que dicen que así, como sentí en algún reportaje también que le hicieron a la senadora Orozco, diciendo que ella iba a ganar 10 sueldos mínimos. Bueno, sería bueno que lo demuestre y que gane así, ¿no? Que gane los 10 sueldos mínimos, que no lo va a ganar. Ahora ya no dice cuánto gana, ¿no? Se niega a decir cuánto gana como senadora. Por supuesto, muy buenos sueldos para votar en contra de la gente, de capacitados, jubilados, de la educación, como hace la senadora Orozco y los demás senadores, ¿no? Rollón y Guzmán Coraita, repetimos, son los senadores nacionales por Salta. Pasemos a la siguiente placa, señor director. Bueno, hablando del tema económico y siguiendo con el tema nacional, estamos, como dice la publicación, en esta inflación, es decir, una inflación, un crecimiento de los precios, pero con una recesión económica, es decir, como una disminución de la actividad económica. Esto es esta inflación, incluso aumento de precio en dólares, por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año. Y como dice, como hay una recesión, los alimentos, la venta de alimentos cayó hasta un 20% interanual. Bueno, después dice que hay un crecimiento y mienten con las cifras del INDEC, ¿no?, cada vez más alevosamente, ya nadie les cree. El INDEC, conducido por Labaña, hombre de masa, ¿no? O sea, todos están relacionados. Y las fábricas avisaron aún así aumentos mayores, aun cuando no puedan vender, porque si no van a la quiebra, evidentemente. Ganaron mucho antes, ¿no?, y abusaron de la gente, pero más allá de eso, si no aumentan, van a la quiebra, seguramente, porque muchas ya tienen balance en rojo, al no poder aumentar la proporción de la inflación real, no la falsa inflación que da el índice de Milei y de Labaña. Así que bueno, seguimos ya con esta situación difícil, y como decíamos siempre en este programa, el gobierno de Milei va a ser un gobierno de ajuste eternos, ¿no?, porque al disminuir la recaudación vuelve a tener que ajustar, y así. Es el programa económico de Milei, de 4 años de sufrimiento realmente eterno. Vamos a la siguiente placa, señor director. Bueno, un poquito de la realidad nacional, provincial, perdón. Nos preocupa mucho siempre el tema de nuestros recursos naturales, toda la provincia, no solamente la Puna, ¿no? Hablamos de toda la provincia de Salta, de Rivadavia, de San Martín,
de Orán, nos preocupa la provincia de Salta íntegramente y sus recursos naturales, porque eso debe ser para todos los salteños, que es inconcebible que vivamos muchas veces en la pobreza y en la miseria cuando tenemos apenas 1.500.000 habitantes en un territorio tan grande. También que viviéramos en China, ¿no? Bueno, en China no viven así porque tienen industria, nosotros no la tenemos. Bueno, ahí tenemos Lindero, que es la que una vez hablamos en el programa este año, que explota oro, que se lo llevan del país hablando de oro. Sería bueno que unos lingotes quedasen en Salta, ¿no? Este es el otro oro que se nos va. Se nos fue el oro del Banco Central y también se nos va el oro de la Puna. Y dice, bueno, que siempre la preocupación de la huella de carbono, siempre el verso del llamado cambio climático, que también, bueno, van a usar otro tipo de energía solar, ¿no? Así, hasta con el sol se quedan también, no solamente ya con recursos naturales, sino hasta con el propio sol de la Puna. Porque necesita energía, evidentemente, y genera una gran contaminación, porque estaba viendo que el litio, el oro también seguramente, pero el litio usa productos químicos importantes que no lo dicen. Son salares que van a quedar contaminados miles de años, ¿no? Algo que no había tocado el hombre y que había que conservarlo, como el agua, lamentablemente no se hace. Por ejemplo, para el litio usan soda cáustica, que realmente es un ácido tremendo que puede desarmar un plástico, ¿no? Bueno, eso se usa en la Puna. Y lo mismo para el oro, bueno, otros productos químicos, realmente grave. Pero aún así, siquiera vemos un centavo de eso. Lo verán algunos empleados, alguna empresita que hace los transportes, pero el resto de los salteños que somos dueños de eso, por lo menos de acuerdo a la Constitución Nacional, no lo vemos. Absolutamente ninguno. Vamos a la siguiente placa, señor director, ya para ir finalizando la primera parte del programa. Bueno, también quería hablar de esto, que también está vinculado. Se habla de San Lorenzo Chico, que es el nuevo Dubái de Salta, ¿no? Bueno, es como pasa en otros lugares del país, que quieren hacer ciudades arriba de otras ciudades, ¿no? Entonces, está la ciudad de Salta y bueno, y hacer ciudades exclusivas, en donde ya no se quiere ver al resto de la población, clase media, clase baja, los pobres. Entonces hacen ciudades aparte, ¿no? Arribas de las ciudades que ya existen, ¿no? De nuestra ciudad de Salta, que a la cual debemos proteger y cuidar, hablo como alguien de esta ciudad de Salta. No solo nacidos, sino criados en esta ciudad. Bueno, pero bueno, hay proyectos que se plantearon ya desde antes, ahora con Sani y Potasio Durán también. Se pretende destruir nuestra propia ciudad de Salta. Entonces hacen ciudades satélite arriba para que viven personas exclusivamente y se le pone Dubái, ¿no? Bueno, solamente lejos de eso, no me importa el tema de Dubái, pero más allá de eso, más allá de la distancia que pueda haber, los recursos, porque el artículo relaciona los recursos de San Lorenzo Chico o Nuevo Dubái, entre comillas, con la minería. Es decir, que esos recursos de esta nueva Dubái serían por la minería, ¿no? Cosa que me entiendo que tampoco es, pero aun cuando lo sea, el tema es que los recursos de la minería, vuelvo a repetir, los recursos naturales son de todos los salteños, no únicamente la nueva Dubái, San Lorenzo Chico, ¿no? Donde la aristocracia salteña huye de los pobres, de los barrios, porque no lo quieren ver, ni siquiera en el centro. Como pasaba antes en la historia de Salteña, cualquiera que repase la historia de Salta verá que no dejaban acercar la plaza 9 de julio a la gente, que no entra ahí porque era sector exclusivo de la aristocracia salteña. Esa es la historia de Salta. Pero más allá de eso, bueno, se publica, pero en definitiva, si fuese así, la nueva Dubái debería ser toda la provincia de Salta, ¿no? Porque los recursos del gas, del petróleo, del cobre, del litio, de las tierras raras, del oro, de la plata y demás minerales que sacan de ahí y que no sabemos porque lo sacan sin tratar y se los llevan a sus países de orígenes,
de esa empresa extranjera, bueno, por lo menos, o nacionales que también, ¿no? Pero igual el dinero no queda acá, porque tampoco van a pagar impuestos siquiera ahora con el esquema de RIGI. Pero vuelvo a repetir, todos esos recursos deben ser para los salteños, que debemos ser la nueva Dubái, ¿no? La ciudad de Salta, la ciudad de Tartagal, de Orán, Rivadavia, Anta, porque todos esos recursos son de todos los salteños, no únicamente de un grupúsculo de gente que vive en San Lorenzo Chico, ¿no? Y que están con esta moda de crear nuevas ciudades arriba de otras ciudades, a ver si vivimos y nos quedamos con los recursos naturales. Y aparte, bueno, si hacen algo, hagan bien, ¿no? Porque háganlo con cloaca, con todo, porque ya el río comienza a oler mal, ¿no? Realmente, por hacer todos estos emprendimientos o estos negociados sin las cloacas, sin la infraestructura correspondiente. Bueno, dicho esto, ya finalizamos la primera parte del programa, señor director. Vamos a ver si podemos comunicarnos posteriormente con una amiga de la provincia de Buenos Aires. Finalizamos ya, entonces vamos a la pausa del programa, pausa del canal. Bueno, vamos, después del corte lo leemos, ¿puede ser? Gracias, Abigail. Para que nadie se lleve prácticamente gratis nuestro litio y recursos naturales. Para que el dinero de los mismos sea puesto en los bolsillos de cada salteño. Es hora de afiliarte y adherirte al Partido Nueva Salta. Doctor Eduardo López, presidente. Facebook Eduardo A. López. Página www.partidonuevasalta.com. Teléfono 387-520-4789. Tu compromiso hará la diferencia.